si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Nación Sabrosa. Estamos aquí todas las semanas en sintonía con ustedes. Muchas gracias por conectarse, por estar siempre pendientes de nosotros. Siempre pidiéndoles que se suscriban, comenten, le den like. Esta es la forma de crecer. Estamos llegando casi a los 40,000 suscriptores y eso es gracias a todos está muy ustedes. bien. Nos hace muy felices. Nosotros no somos todavía tan famosos como el señor Julio Iglesias, Sí, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, ahí no, vamos. es que Julio tiene Luis Carlos Vélez, Mesa Ancha, Nación Sabrosa, que las redes sociales, Pucha, hasta documental y todo. Hoy estamos estrenando documental Sin Permiso para Envejecer. ¿Cómo es eso lo del documental? Pues es un documental que hicimos con apoyo de Atlas Network, que por eso el aparato de propaganda del gobierno colombiano ya dijo que nosotros éramos el centro de financiación de la extrema derecha mundial, imagínense. Nos dieron una beca. Bueno, y eso es una beca de $5.000 para hacer un documental. Pero Entonces, eso, por eso... pero eso es una ofensa, pues a mí me dicen que soy de extrema derecha, pues yo me quedo feliz. es más, yo corrijo a la gente, yo no soy de derecha, yo soy de ultraderecha. Yo me sentiría más halagado por el núcleo, el centro de la financiación de la extrema derecha mundial. Pues uno dice, no, pues este man es duro. Pero es un documental que hicimos con apoyo de Atlas Network. Y que está Jerome. Jerome es la host, es la presentadora. La protagonista. Sin hacer spoiler, el documental nace porque conocimos una historia de un señor que se llamaba Jesús García, que murió en 2018 en Santa Bárbara, que es una población de Barinas, un estado venezolano, y que falleció reclamando una pensión de $3. Bueno, no hay que Entonces, verlo. a partir de esa historia comenzamos a contar pues, lo que está viviendo los viejos de América Latina, que en últimas pues, es el futuro de todos, ¿no? La tragedia de las pensiones no es solamente aquí en Colombia, y es más o menos ahí, de ahí es donde parte. Y nosotros todavía podemos salvarnos, ¿no? Esperemos podamos salvar. Vamos a ver Oye, qué yo pasa. sé que le hemos dicho a la audiencia que el programa era el miércoles. Sí, ¿qué pasó, Briseño? ¿Por qué no? Porque pues, lo hicimos el jueves pasado. Quedando por lo del mal, velorio de quedando Miguel. Hoy otra vez estamos de jueves, primero unas disculpas. Pero es que ayer, ¿qué pasó? Mateo se quedó dormido. No lo despertaron. Nadie nos despertó, nadie nos despertó. Pero yo creo que eso debe ser lo que, así debe empezar todas las campañas del presidente Petro, o sus anuncios y discursos, como bien lo dice, digamos, aquí en el primer video. A ver, escuchemos ¿Qué qué dijo dice el ahora? presidente. ¿Qué dijo? Carbón es que crece la agricultura y la industria, no juntos, no se puede juntos. Hoy tenía cita con Auso, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas. No podemos ser como el avestruz, como hace Duque y otros ignorantes y negacionistas de la ciencia, porque eso sí. Le pedimos Oye, disculpas. primero no entiendo la cara de Irene Vélez así como Toda feliz. mirando. Qué O sea, este risa. tipo está diciendo semejante estupidez. Está diciendo que no fue unas citas con sus supuestos votantes y electores porque se quedó dormido, literalmente. Y que nadie lo donantes, despertó. ¿no? Donantes. Donantes, que pobre uso, ¿no? Pues no, yo no voy a decir que son pobrecitos, para la gente que nos está escuchando. La USO es el sindicato más grande de la industria petrolera, sindicato poderoso, sobre todo en Que hoy Barranca Bermeja. está... De los más ricos que hay, ¿no? Y que hoy Sí. está muy feliz, pues porque gracias a ellos que eligieron a Gustavo Petro, el principal enemigo de los hidrocarburos. Entonces, y también nosotros teníamos que pedir perdón, ¿no? Pues ayer no estuvimos porque nos quedamos dormidos. No, Pero, o sea, que dormido fue Mateo. Pero no, pero pobre, y digo pobre entre comillas está uso, porque ellos le dieron billete a Petro en la campaña. Petro les nombra ahí al señor Palma, que creo que venía de la USO como ministro, después se lo nombra en Ecopetrol. Bueno, lo tiene ahí, les da caramelo con eso, pero les acaba la fuente de trabajo. La USO no entendió que todos los privilegios que ellos tienen como sindicatos, toda la vivienda que le pagan, todos los sueldos, las primas y demás, se los pagan por una razón. Y es que la industria petrolera produzca. Y si le acaban la gallina los huevos de oro, que es acabar el petróleo, pues la USO tampoco va a tener privilegios. Y ellos no quisieron entender eso. Es pegarse un tiro en un pie. Es como Claro. voy a elegir al presidente que
nos promete no volver a explorar y explotar hidrocarburos y convertir a Ecopetrol en una empresa de energía fotovoltaica. De matemáticas cuánticas. O de matemáticas cuánticas. Pero pues uno hay días, yo no sé si a ustedes les pasa que uno hay días que se despierta y se siente un poco torpe, lento, que hay días que uno no durmió bien y se levanta así como... Yo creo que eso le pasa... El día que uno se sienta así, Ajá. lo único que tiene que hacer para recuperarse y para mejorar el autoestima es acordarse que el sindicato de Ecopetrol financió una campaña política que tenía como uno de sus puntos principales marchitar Ecopetrol. O sea, tenía como propuesta acabar la empresa de la que vive el sindicato. Exacto. Esos son los O sindicatos. acordarse de FECODE, ¿no? Que les votaron, y no solamente votaron, financiaron la campaña de Gustavo Petro, que les destruyó el ya paupérrimo sistema de salud que tenían El antes, se FOMAC. los empeoró, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que acordarse de esos sindicatos para sentirse bien cuando uno se sienta poco listo y cuando no se sienta... Y creo que así le sucede, digamos, a Gustavo Petro, porque en todas sus alocuciones, justamente uno siente que es una persona que pues recién está como despertando, está enguayabado, está Sí. de pronto un poquito Adormilado. adormilado, sí, Adormilado. porque es lo que siempre sucede. Ustedes ven todas las alocuciones y, digamos, la que pasó ayer, perdón, o antes de ayer, pues no es la excepción. Yo no sé si ustedes vieron aquí, digamos, les voy a mostrar el segundo video, que es una pequeña resumen ejecutivo de todo lo súper importante que dijo Gustavo Petro en su alocución presidencial, o más bien en su Consejo de Ministros. Terminé dormido y no me despertaron. Así es como sobrevivimos. Vivimos de amor, ministro de Defensa. Si nos falta el amor, perecemos. Eso ya lo sabía Bolívar, que usó mucho el amor, pero no sé si se enamoró. Parece que no, porque se enamoró fue de su primera mujer y no fue capaz de enamorarse de nuevo, ya no le daba el corazón. Entonces vivía un poco triste y por eso lo mataron. Nosotros sí tenemos piel canela. Y a mí me gusta la piel canela. Tengo ahí un problema. Pero la piel no forja la raza. No. Venga, yo sí Oiga, quiero no, saber si es que... Primero lo primero que yo no entiendo es esa combinación entre ruana con mariposas y bufanda inglesa. De estar haciendo un frío, oiga. Yo no entiendo. ¿Sabe dónde yo me sorprendí porque yo había visto diseños parecidos en Mario Hernández? ¿Será que Petro está usando diseños de el empresario insignia de la derecha colombiana? Me parecería muy raro, pero parece una rana de Mario Hernández, ¿no? Oh my gosh, Pero- los pero- capitalistas pero- number O sea, one de con todo Colombia. respeto, pero esta cosa, esta vaina que dicen que ser una rana está inmunda. Mario Hernández no hace cosas tan... Mario Hernández, no hace tiene cosas razón. bonitas. Oiga, pero yo sí no había visto coqueteos había visto de todo, pero coqueteos. Me gusta la le piel estaba canela. le estaba diciendo todo con esa voz toda romanticona. A mí me gusta la piel canela y el camarógrafo apuntaba al morenazo ministro de Defensa. Pedro Es como, Sánchez. bueno, le está mandando indirectas, muy directas al presidente a Pedro Sánchez. Bueno, eso es Bueno, cada cual en sus vainas, ¿no? Esa es la perorata de todos los días. Así es Sí, pues. como Gustavo Petro, pues simplemente nos inunda de babosadas, de tonterías. De tonterías. De cosas que simplemente nos ponemos nosotros a hablar, que obviamente nosotros caemos como en esa misma trampa de seguir hablando de tonterías, como para que no se nos olvide, pues, todo lo demás. Como digamos el siguiente video también de Petro comparando a Uribe con EPA. Yo no entiendo cómo Uribe está libre y EPA presa. ¿Eso es justicia? ¿O es la venganza del macho? Dejo ahí esa pregunta. Ya me la contestará usted. Pero Pues, ¿ustedes qué les parece? ¿Eso es justicia? No, pues digamos, yo creo que sí hay y se han dado cuenta esta semana que hay una vaina populista muy, muy fuerte. Y es que si ustedes se dan cuenta, cualquier condena o cualquier proceso judicial, Gustavo Petro en narrativa lo trata de comparar con el tema de EPA.
Entonces, que por qué EPA no tiene celular y Uribe sí tenía celular cuando estaba en la medida de aseguramiento, que por qué EPA está en una cárcel y Uribe no está en una cárcel, que por qué ahora EPA está alejada o no. Pues eso, ¿Será que es quiere obvio volverse el mejor amigo de primero EPA? Petro quiere ganar los votos de la gente que compra la queratina. Esa es la primera sección. Pero segundo, es la simplificación del discurso hacia que todos los casos judiciales son iguales. Y aquí lo que quedó claro y que la gente tiene que entender, yo creo que ahorita vamos a profundizar en eso, es que una decisión de la juez Sandra Heredia, que aquí hemos hablado 1000 veces y hemos explicado, en donde no había ninguna justificación para que Álvaro Uribe tuviera medida de aseguramiento mientras esperaba la segunda instancia. Y eso porque el man se portó bien, el man acudió a todas las sesiones, el man estuvo pendiente de todas las audiencias, el man tiene pues la edad, bueno, todo este tema. Entonces, yo creo que eso que a nosotros nos parece chistoso es una narrativa muy grande de Petro que le está diciendo a la gente como, vea que a EPA sí la condena la justicia y a Uribe por ser poderoso. No, que eso lo he visto durante todo No, pero ¿y cómo cambió el discurso, no? Primero era, hay que respetar la justicia. Ahora ya no hay justicia. Ahora ya la justicia es para los de Ruana. Lo único que se olvidan por ahí, yo le respondí un trino a María Fernanda Carrascal, la representante de la Cámara por Bogotá, que decía pues más o menos lo mismo de Petro. En Colombia la justicia es para los de Ruana, indignados, pues Sí. digamos, estaban compungidos porque habían soltado a Uribe, porque al final de cuentas ese asunto de respetar la justicia es carreta. Ahí lo que buscan es condenar a Uribe, que es un objetivo Claro. político, Sí, lo vimos. claramente. Pero yo le decía, oiga, ¿ustedes no se acuerdan que hay compañeros de su bancada, y hay que decirlo, yo creo que esto no es tan claro para la opinión pública, pero del pacto histórico hace parte el Partido Comunes. Comunes se integró al pacto histórico. ¿Es así, Briseño? El pacto histórico... Se va a integrar. No, pero ellos saben... Bueno, sí, Pues ahorita en la Ellos se han consulta. anunciado, que se han integrado y que son compañeros, y no solo eso, digamos, desde el punto de vista político, el Partido Comunes ha hecho, digamos, parte de la bancada oficialista. Todo lo que ha puesto el gobierno del Congreso lo han votado los representantes del Partido Comunes. Entonces, la señora Carrascal se le olvida que dentro de sus compañeros de coalición política, sus compañeros de bancada, hay sicarios, asesinos de niños, autores de masacres, y ahí sí, ese tema sí, nunca lo mencionan, ¿no? Es como, bueno, eso no importa, es como el proceso de paz fue como una bajada a la pila bautismal y ya Pues, quedaron libres para de ellos todo sí hay pecado. justicia. Cuando ellos No, están eso ahí sí en no. el Congreso, Ahí sí no hay justicia para los de Ruana, ¿no? Porque ella no se cuestiona, bueno, ¿por qué los autores del atentado y los responsables del Nogal, donde asesinaron niños, están en el Congreso? Sobre eso sí no lo mencionan nunca, y ahí sí no lo comparan con EPA. Y si uno llega a hacer eso, dicen, usted es un ignorante. Sí, porque No, usted está en contra del proceso Usted de desconoce paz. que pasó un proceso de paz en Colombia y estos señores ya no son asesinos y ya no son... Ya no son asesinos. No, eso ya pasó- desaparecieron. 2016 ya se olvidó todo. El pues. proceso de paz borró la historia y los hechos. Bueno, pero pues, bueno, solo quería decir ¿Vieron eso. a la señora Sandra Ramírez esta semana diciendo, por favor, no podemos permitir que vuelva a la derecha, eso sería hay. un acabose para Colombia? Por favor. Vamos a tener ¿qué hora voces está? ahora. ¿Esa era la voz de Sandra? Sí, no. Pues esa era la voz que usaba cuando reclutaba niñas, me imagino. Ah, Sí, para llevárselas al marido, que era lo que hacía ella. La buena Sandra, que ahora es una camarada, una No, compañera y ahora camarada. La señora de Elecciones de Morales, ya hablamos de Claro. ella. Por cierto, sigo esperando su acción judicial que anunció en redes en mi contra por Y- recordarle sus delitos. Y adicionando a eso, yo no sé, pues para las personas que no lo conozcan, Daniel Maldonado sacó una entrevista buenísima, búsquenlo ahí por Twitter, pues entrevistando a esta señora, a esta guerrillera, preguntándole, ¿usted debería estar o no en la cárcel? Y pues todo lo que le responde la señora, que también le dice, ay, los voy a demandar, que yo no sé qué, pero bueno, nunca va a pasar, pues porque obviamente sabemos que la señora pues fue una guerrillera, fue esposa de Marulanda y además de eso, pues estuvo muy bien, hizo muy bien su trabajo reclutando niños y además de eso abortando a las guerrilleras, haciéndoles abortar a las guerrilleras que sus amigos guerrilleros violaban. ¿No? Entonces, Qué abominaciones. Qué abominaciones. Nos toca además Tan recibir... bonitas que se les olvida a ellos. Nos toca recibir lecciones de democracia y de buenas formas de esta gente. Pero oiga, Briseño, hablando, ahorita usted mencionaba a Edwin Palma, pero por ahí vimos un titular en Semana. Explíqueme esta noticia porque no la tengo muy clara. Veamos Pongámosla ahí. lo que dicen. Esto es muy grave, vea. ¿Qué es esto? Vea, esta semana se conoció un correo
del señor, bueno, para que la gente lo sepa, el señor Edwin Palma, quien es hoy ministro de Minas, ¿cierto? Y Energía, también fue, o fue el que estuvo al frente de la intervención que hizo el gobierno nacional de la empresa Aire, que es esta empresa de energía en la costa. Y antes fue viceministro de Trabajo, ¿no? Ha tenido cual. más puestos que un bus. Imagínense que este señor Edwin Palma tenía un jefe de compras que se llama Hernán Alberto Silva, y lo que está revelando aquí, esto es absolutamente grave, esto no puede pasar de agache, yo lo voy a explicar en mis redes sociales mejor, pero para que la gente lo sepa, es que un día antes más bien, que se adjudicó un contrato de 14.000 millones de pesos a una empresa que, ojo esto, había sido creada un día antes. Wow. Bueno. Uy, qué experiencia. Bueno. Entonces, lo que revela el artículo es el correo donde el señor Hernán Alberto Silva le dice a otro señor que se llama Javier Alberto López que por favor firme ese contrato con esta empresa. Entonces, el contrato fue suspendido, pero hay algo que es muy, muy raro, porque siguieron investigando y se dieron cuenta que quienes habían pagado como tal la ejecución, más bien la creación de esa empresa, era el mismo Hernán Alberto Silva, es decir, el que dio la orden de hacer el contrato junto con su esposa, Zulay Gutiérrez. Entonces, para que la gente nos entienda, durante la administración de Edwin Palma en Aire, cuando fue interventor, lo que pasó aquí fue que el jefe de compras de Edwin Palma ordenó darle un contrato de 14.000 millones de pesos a una empresa que se ha creado un día antes, y esta empresa, quien pagó por la creación, fue la esposa del mismo man que la contrató. Ya. Y Un cuando pequeño le preguntan conflicto de al intereses. señor Edwin Palma, pues como todo en el gobierno, así como Gustavo Petro está diciendo, no, yo no sabía que Carlos Ramón se iba a volar, así como dice, es que me acabo de enterar, el señor dice, Oye, es que- sí, hermano, qué embarrada, yo supe, pero imagínese que cuando yo llegué, ese man ya trabajaba ahí. O sea, yo no tengo nada que ver. Entonces, eso se une un poquito y lo traigo aquí a colación, porque recuerden que el señor Edwin Palma es uno de los grandes nominados y los que más suenan para dirigir Ecopetrol. Wow, después de Entonces, Roa. Qué gran nombre. Después de Roa. Entonces, imagínense que si se cae Roa, que es... Yo no sé, yo creo que es lo peor que le ha podido pasar con Petrol. Yo creo que La sí hay algo policía. peor, que sería el señor Edwin Palma. Vamos a extrañar a Roa. Imagínense, si Edwin Palma llega, vamos a extrañar a Roa. Que tampoco hemos sabido nada de los múltiples escándalos de corrupción del señor Roa, ¿no? Que hacía negocios de apartamentos con Oye, sí, es que- contratistas de Y Ecopetrol. es lo que está pasando También. todo el tiempo. Un escándalo, un escándalo no de nos corrupción, acordamos de Roa. Tapa otro. Sí, y ya se me había olvidado que Edwin Palma había sido Sí, interventor ahora de es Aire. Carlos Ramón, Sí. pero mire lo que pasó con Pero entonces, Nicolás. Escándalo tras Lo que yo escándalo. traigo vea, aquí pasan tantas cosas en este país todos los días. Uy, pero es que pasa, Tantas se cosas. pasan, oiga. Y nosotros aquí estos programas traemos contenido, pero yo viendo todo lo que pasó esta semana, yo sé que lo de Carlos Ramón, que lo vamos a hablar muy bien, es absolutamente grave porque es un gobierno absolutamente cómplice ayudando a volar el cabecilla de la UNGRD. Pero cuando yo veo este tipo de cosas, yo digo, oye, el señor Palma dando lecciones de moral, ¿usted lo ha leído en Twitter? Como el señor habla que encuentra a los corruptos y dice, uy, que llegó el pueblo y que él viene de abajo y que yo no sé qué vainas. Pero mire lo que pasa. Es de una arrogancia. Imagínese ir a tomarse una cerveza con Palma y con Carrillo, para que le den lecciones de marxismo a uno, debe ser. No, unos egos, son esos egos así todos enormes. Bueno, oiga, pero no todos son malas noticias. Fíjese que tenemos por suerte la participación de uno de los padres de la patria, que estaba en campaña política. Parece. Estaba ¿cómo porque es? ya se salió. Sí, pues, este sí es lejos de todo caso de corrupción y de toda sombra de corrupción, ¿no? Este sí es alguien en el que uno puede confiar ciegamente. Que siempre sigue sus principios. Sí. Pongamos el video. Un hombre de una sola cara. Sí. Yo no soy candidato y no sé si lo seré. Estoy esperando respetuosamente el proceso de octubre. Allí saldrá, si todo sale bien, un candidato o candidata de la izquierda que la opinión pública hoy reconoce con el nombre de pacto. Los expertos en análisis político recordarán pues, que yo fui fundador del pacto y senador del pacto. Pero más allá de los politólogos, lo que la gente entiende en la calle después de la exitosa campaña que hicimos de Petro, Pacto, Pacto, Petro, es que el pacto es Petro y el Petro es izquierda.
entonces allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio. Voy a esperar qué candidato o candidata recoge esa fuerza. Y después de que ese proceso termine en el mejor resultado posible, entonces examinaremos si resulta útil o no que yo acuda a donde cabemos los liberales de centro socialdemócratas, que es en una eventual consulta del Frente Amplio. O sea, está quejando. Los Pero se está liberales de centro socialdemócratas, Ajá. dice que es él. Ese es el centro. Ese El es Roy el centro, Barreras Roy y Barreras. Que ahora es liberal de centro socialdemócrata. Cuando había sido derecha de izquierda, Yo pero no ahora, vi eso, ahora, no, la posición política de Roy en esta elección es Roy. liberal de centro socialdemócrata. La oposición Sí, de pero Roy, yo el Roy de hace 4 les años. cuento, ustedes sí vieron lo que tenía Roy ahí detrás. La fuerza. Esa es la fuerza. Les voy a echar un dato sobre ese partido. En el 2022 había un partido, o hay un partido que se llama el ADA. Y Roy Barreras hacía parte de ese partido. En el 2022, Roy Barreras logró que ese partido se escindiera, es decir, se dividiera en dos, y entonces logró que se armaran dos partidos. El partido, él se quedó con una parte del ADA y él le llamó la Fuerza de la Paz. Ese partido, la Fuerza, que tiene ahí atrás, él lo administraba con su ex esposa, Gloria Arizabaleta, que por cierto, Ella fue- él aspiró al Senado y ella a la Cámara por el pacto, Wow. Sí. y ambos fueron electos. Y ahora es la presidenta de la Comisión de Acusaciones, ¿no? Sí, pero párenle bolas a esto. Hace 3 meses, después de dividir el ADA, quedarse con un partido con su esposa, se puso de acuerdo con su ex esposa Gloria Arizabaleta y dijeron, vamos a dividir ahora este partido. Y ahora cada uno tiene su propio partido. Ah, no diga. Vea, todos A se quedan través de familia. decisión. O sea, antes eran un partido de garaje, ahora son un partido de qué. No, o sea, no llegan a partido de garaje. Pero no, esto es un holding familiar. Sí, no, es una empresa familiar. Entonces, hoy la señora Gloria Arizabaleta debe tener sus 1.300 millones anuales de financiación y Roy Sí. tiene sus 1.300 de Bueno, financiación por otro lado. Negocio familiar. Oiga, pero a mí lo que me llama la atención de ese discurso de Roy es que dice, los expertos en politología y en ciencia política los analistas recordarán que yo fui uno de los fundadores del Pacto Histórico y senador del Pacto Histórico. No entendí eso. Hay que ser experto en ciencia política para acordarse que Roy Barreras es uno de los culpables directos de que tengamos esta desgracia de gobierno. Creen que la gente es estúpida, es lo que dice. Los expertos se acordan. No hay que ser experto, señor Barreras. Simplemente es que Cualquier. leer noticias. Todo el país sabe que usted es un señor que ha estado todo el tiempo al lado de este proyecto nefasto y nos metió en este lío, hermano. Entonces también creen que la gente es tonta, ¿no? Es que me da ira que crean que la gente es estúpida. No, y además que no se acuerdan me da ira es que digan que ahora se considera el man de centro. No, Es que ahora No. Lo que, Liberal, Socialdemócrata. socialdemócrata. venga, pero ¿qué pasó, Briceño? Lo sacaron del pacto, no lo reciben en el pacto, porque ¿por qué no? Él dice, yo ya no soy del pacto porque el pacto es de izquierda y yo soy liberal de centro socialdemócrata. O él estratégicamente se sale del pacto para ir a, digamos, Diría para yo que es más evitar, porque sabe estrategia. que en el pacto pierde, pero digamos en más una consulta más estrategia, amplia sí obviamente. puede ganar. El tipo, ¿Cuál es la estrategia el tipo ahí? sale, y yo les he contado a ustedes aquí cuál es la estrategia que está tratando de aplicar Petro. Recuerden siempre España. Pedro Sánchez, a través del Partido Socialista, no ganaba esa elección. Se quemaba porque le había ido muy mal. Sí. Pedro Sánchez lo que hizo fue enviar a una de sus manos derechas a montar un partido feminista. Y entonces a los que les daba asco votar por el PSOE votaban por el partido feminista, pero al final estaban votando por lo mismo. Sí. La estrategia que están aplicando aquí en Colombia es casi lo que mismo. está el petrismo duro, que por eso él dice allá sacarán, y Roy va y se inventa una vaina que se llama el Frente Amplio, que es la reunión de unos tibios y una gente que estuvo en el gobierno, pero De dice, ojo la frase de Roy la semana pasada, hay unos que estamos de acuerdo con Petro, pero no en la forma de gobernar. ¿Sí? Ellos están de acuerdo con que Con que expropien las acaben la propiedad pensiones, privada, con sí. que le quiten a usted las pensiones, con que dañen el sistema de salud. Todo. Pero si el presidente, por ejemplo, no se quedara dormido y alguien lo despertara, pues estaría mejor. Así que Claro. fuera a darle la cátedra de matemáticas Sí, cuánticas a la claro, uso. claro. Si el presidente Ellos pudiera están- hacer un examen de toxicología y publicarlo como lo hicieron los candidatos, entonces ahí sí estaría bien. Pero eso sí están de acuerdo en que no haya fracking, en que acaben Claro. con la salud. Pero están de acuerdo en todo, o sea, Sí, son todo, lo mismo. todo. Pero entonces Roy dice, Son las saquen allá un formas. candidato que yo estoy armando aquí un frente amplio. sí. A tal punto que hoy revelaban en una emisora que anoche hubo una comida en donde el señor Ariel Ávila
dijo que el Partido Verde debería ir hacia el Frente Amplio porque el petrismo tenía chance de ganar en el 2026 nuevamente. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo Roy es armar aquí un bloque para atraer a la gente que le daría asco votar por Petro y va a votar por Petro, pero votando con otro nombre. Y sabe que está votando por Petro, pero van a engañar a la gente diciendo, no, esto no es Petro. Aquí estamos los arrepentidos, aquí están los Ocampos, aquí están los Roys, aquí ¿Será están que ahí van a estar los la Sergio Cecilia Fajardos? López. No sé Fajardo para dónde cogerá. Yo espero que escoja bien, pero ese es el engaño, esa es la estrategia. No. Y por eso Roy habla así. Es como el petrismo sin Petro. O supuestamente, Lo pero acaba de petrismo- decir. el petrismo con buenas formas. Acuérdense lo que dijo en ese video. Sí. Dijo, es que antes Ajá. el pacto era igual a Petro y el pacto es igual a izquierda y por eso es que ahora tenemos que demostrar Ya. que somos la izquierda. Sí, bueno. sí. Pero no él era, es no de era centro liberal verdadero. socialdemócrata. No era verdadero socialismo, es lo que están diciendo, más o menos. Bueno, oiga, pero ahora sí entremos en detalle. la materia más gruesa de hoy, que no puede ser otra que pues el hombre del día, que es Carlos Ramón González, ex, ¿cómo se llamaría? Era como el jeque de la izquierda colombiana, ¿no? Era como el ex jeque Partido ex Verde. banquero de la izquierda colombiana. Si Ah, sí, necesitaba pues sí, plata es para una verdad. campaña, vaya donde Carlos Ramón le presta. Era como un gota a gota. Ex usurero. Sí. Y ahora pues es De un la izquierda. apestado. Ahora nadie lo quiere, todo el mundo dice que es un corrupto, que Claudia López no Que tiene es nada que ver con él. impresionante. Y vean lo que respondió la canciller Rosa Villavicencio, Elocuente. también conocida como la hermana gemela de la, ¿cómo se llama? ¿Aida Bella? Aida Bella, ¿no? Son como, Es que además el cerebro también es clon, son todos separadas al nacer, son idénticas. Sí, sí, Vean lo que respondió Muy elocuente la ex canciller Rosa Villavicencio. Se dice que Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González. ¿Sabe algo, canciller? Por favor. Canciller, ¿Qué sabe, canciller? Canciller, por favor, ¿nos puede responder, por favor? ¿qué se sabe, canciller? Sí, no, estaba muy ocupada hablando con... con Carlos Ramón. ¿Quién sabe con quién? No, Carlos con Ramón, Aida. mira el problema en que nos metió usted. No, Oiga, compañero, camarada, ¿qué vamos a hacer? Camarada de no las pueden luchas. responder, es tan ridículo todo la pantomima que armaron que ¿qué va a responder? O sea, No, pero la pantomima que dice Gustavo Petro, que para eso está el siguiente ver, tuit, ¿qué dice que Petro? ahí él sí responde, él da cuáles las razones de que no negaran que no lo alcanzó a leer. La vaya va. sorpresa, ¿no? Dice, ahora sí. se debe a dos razones poderosas que le den asilo a Carlos Ramón. Primera, Ortega no quiere a Petro. No, Ok, pues, ok. Porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Ajá. Y segundo, porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero como parte de la comisión combatiente del M-19 a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares. Siempre es hablando de unas tonterías. Tonterías, pero espera, Ya ve que eso es una yo no nueva entiendo teoría, bien, man. sí. O sea, aquí estamos diciendo que Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, No quiere a amigo de Petro. Gustavo Petro, que celebró la presidencia de Gustavo Petro, Sí. no quiere a Petro. Esa Sí. es la primera teoría de Petro. Y Porque que se por- volteó ante el sandinismo, ante la revolución sandinista del 79. Y por eso, es que eso es la cosa que no he entendido todavía, y por eso le da asilo a un tipo que tiene procesos penales en Colombia, supuestamente porque el gobierno de Petro lo está persiguiendo. Eso es lo que yo entiendo. No, nos Eso es lo quieras- que dice su primera frase, pero es que en la segunda, a ver, Carlos Ramón González era del M-19 al igual que Gustavo Petro, pero Gustavo Petro, que es del M-19, no lo quiere el sandinismo porque se volteó, pero Carlos Ramón González, que es del M-19, sí lo quiere porque no se volteó. Entonces, ¿qué cosa tan ¿qué rara, está man? pasando acá? O sea, este es el cuento más retorcido O sea, y rebuscado que yo he encontrado en mi vida. Nos quieren hacer Pues- creer que porque Ortega supuestamente odia a Petro, no le manda a Carlos Ramón porque Petro está desesperado, ansía con toda su alma que venga Carlos Ramón González a declarar ante la Fiscalía acerca del entramado de corrupción que se gestó en el Consejo de Ministros y en las reuniones en la Casa de Nariño. Ajá. O sea, de verdad, Sí. es tratar a la gente... Y yo quiero hacer una pregunta, No, y, esto es, es increíble. y es algo que hablamos hace poco con Melquisedec, y es, a ver, Martinelli estaba antes en Nicaragua. Martinelli, que ahorita es de asilo, está en Está en la asilo. embajada. Para los que lo escuchan, Ah, sí, es el uno de los expresidente de Panamá. presidentes corruptos que Petro denunció por el caso de Odebrecht. Sí, varias veces. condenado por corrupción en Panamá. Y Sí. está en Bogotá. Él estaba en Nicaragua, asilado En la políticamente. embajada, entiendo yo, Sí. en la embajada nicaragüense. Sí. Y
se va a Colombia. Creo que pues ahí hay una alianza entre el gobierno de Nicaragua, la dictadura, perdón, de Nicaragua con el gobierno de Colombia respecto al asilo político de Martinelli, ¿o no? Sí, A pues. ver, sí, pues hagamos las preguntas. ¿O estoy hilando muy delgado? No. Para que la gente que nos ve, pues, nos ayude a echarle cabeza a esta vaina. Si Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, odia a Petro y por eso le da asilo a Carlos Ramón, ¿por qué diablos sí le dio salvoconducto al corrupto Martinelli para que se viniera a Colombia cuando Petro le abrió las puertas en Colombia? Además, Preguntas además, que nunca tendrán respuesta. La hipocresía de la izquierda. Pero yo les digo aquí, y ojo a la gente, yo creo que Avianca o bueno, cualquier otra aerolínea tiene que ir abriendo pues un vuelo directo Bogotá-Managua, creo que es la capital de Nicaragua, Sí. porque de aquí para adelante esto ya lo probaron y esto quedó hecho. De aquí para adelante cualquier funcionario de Petro que quiera evadir la justicia o que esté jodido, pues va cogiendo ese avión y pobrecitos que les toca parar en Panamá. Se o que no va a tenemos vuelo convertir en directo. el hub de corruptos de Colombia. O sea, no ¿sí? será raro que un día estos aparezca Nicolás Petro en Nicaragua o en Managua. Allá va a estar también Velasco cuando llegue, cuando le toque su turno, le va a tocar a Bonilla cuando llegue su Ahorita vamos a hablar turno. un poquito de... Pero vengan, ustedes se cómo fue la acuerdan. fuga, Otra hombre. pregunta que nunca tendrá respuesta. A ver. Si en la producción que le acabé de mandar esta imagen, ustedes se acuerdan De León Freddy. León Freddy Muñoz, ¿No fue que Sí. cogió como con coca en el con aeropuerto? coca. que fue absuelto, ¿no? Sí, De pronto pero- desde que era para consumo personal. Ah, Eso, bueno. pues eso Pues, ¿cuántos era como gramos era? no sé, pero era bastantico. Y tampoco es que el hable tipo muy bien de usted que lo cojan en una vez así, porque no consume. yo desconozco por qué lo absorbieron, pero pues el hecho existió, ¿no? Sí. El hecho, Sí, la foto está ahí. man. el hecho existió, pero ustedes se acuerdan que cuando él era embajador en Nicaragua, esos embajadores notables que tenemos desde el 7 de agosto de 2022, Sí. era tan mala la relación del petrismo con el sandinismo supuestamente, ¿no? Petro dice que era Ahí perverso, está. pero fíjese de ese episodio que hay que recordar, el embajador de Colombia en Nicaragua participó en una marcha claro. a favor de la dictadura o del régimen de Ortega y cuando mi le preguntaron obligación. dijo es mi obligación. pucha. O sea, todos los embajadores tienen que ir a marchar. O sea, Pues imagínense claro, está esa- representando al gobierno de Colombia, que es No. gobierno de izquierda, que es amigo de Daniel Ortega, pero que ya no lo es. Y después de eso, el señor León Freddy Muñoz no fue sacado de la embajada para nada, ni sancionado de ninguna manera. Siguió siendo embajador de Colombia en Nicaragua durante mucho tiempo más. Por lo tanto, esa teoría del presidente de que el sandinismo odia al petrismo, pues no se sostiene en ningún lado. Tanto así que el embajador del petrismo Sí. en Nicaragua salía a marchar con el compañero presidente Claro. dictador A mí lo que me Daniel sorprende Ortega. aquí, a mí lo que me sorprende, Julio, es pues la memoria suya, acordarse de eso. La verdad, yo no me acordaba de esa vaina. Imagínense, Oiga, pero imagínense. el segundo dato. Y ustedes vieron que, aunque Petro lo ha negado sobre Carlos Ramón, ustedes vieron que un funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua, el día de la imputación de Carlos Ramón, es el que le pide a Nicaragua que le ayude a tramitar la renovación de la residencia a Carlos Ramón. ¿Ustedes saben cómo se llama ese funcionario? ¿Cómo se llama? Se llama Oscar Iván Muñoz Giraldo, Ok. que es como el tipo que está ya encargado porque ni siquiera tenemos embajador. Dice que de negocios, imagínense qué negocios, Sí. encargado de negocios con Nicaragua. Imagínense cuántos negocios habrá con uno de los países más pobres del hemisferio. No. Y entonces, adivinen, porque es que León Freddy Muñoz ahora sale a decir que él ya no tiene nada que ver porque él Sí. se posicionó de senador. Pero adivinen este señor, Oscar Iván Muñoz Giraldo, de quien ¿Qué? era asesor en el Congreso de la ¿Pero República. tiene hace alguna unos relación años. con León Freddy Muñoz? O? Pues mire, es que era su asesor 6 en el Congreso. Es decir, este señor Muñoz es, lo que pasa es que yo hoy vengo hilando como muy delgado, es cuota del señor León Freddy, que es el que Se lo ayuda llevó. a Carlos Ramón. Pero ojo a esto, Carlos Ramón González le presta, yo aquí lo dije en un programa completo, le presta 3.900 millones de pesos al Partido Verde.
Imagínense, Partido Verde le presta 3.900 millones para su campaña en el 2022, de la cual León Freddy hizo parte en esa lista. Ya. León Freddy me aparece a mí en los registros que el Partido Verde le prestó plata a su vez a León Freddy. Ah, ok. Ok, entonces él Y después León Freddy es el embajador en Nicaragua y su cuota es el señor que le pide y ayuda a que Carlos Ramón Bueno. se vuele. Claro, ya lo Sí, entiendo. estoy hilando muy delgado. No. León Freddy es el deudor de Carlos Mario. Presunto deudor. Nos va a tocar traer un tablerito como el de Daniel Mendoza Matarife, ¿no? Con los hilos rojos. Sí, así. lo rojí. Pero para que la gente sepa, esto es un plan ejecutado desde el gobierno Petro, Sí, que además tuvo unos calanchines, que es el señor León Freddy Muñoz, y ese otro Muñoz, que es cuota de León Freddy Claro. Muñoz, porque hubo plata ahí de por medio, en medio de la elección también. Entonces, hilando delgado, ¿no? Hilando delgado, porque usted igual va a tener un poquito más de este Ahorita, tema. no, pero usted ahorita lo va a ahí tocar un hilo poquito más delgado. Pero yo Listo. quisiera, o no sé si usted quiere decir algo, porque yo quisiera decir ya, pues tocar unos temas de manera muy rápida, y es las cosas que está sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, salió ahora la noticia de lo que sucedió cuando acaban con Mi Casa Ya. Y quería tocar simplemente este tema muy rápidamente. Pero cambiamos de una. Sí, ¿por qué? Porque creo que el tema de Carlos Ramón lo va a tocar usted de manera muy profunda. Es que pasamos de los subsidios de Carlos Ramón al Partido Verde a los subsidios de Petro la vivienda. Imagínese, sí. No, pues los subsidios a Carlos Ramón no se van a acabar, pero los subsidios para que la gente compre casa, Ajá. que por cierto estuve en una garrotera porque mostraba en mi Twitter los mejoramientos, ni siquiera casas nuevas, sino mejoramientos Ajá. Uy, sí. que eran absolutamente precarios, ¿no? Con redes expuestas, con Tubos de PVC tubos de PVC expuestos en contra de las normas de seguridad, o sea, terrible todo. Y ese fue el programa que supuestamente reemplazó el programa de mejoramiento, que ya existía, además ya existían programas de Pero mejoramiento. adicional a eso, no es solamente que ese sea el reemplazo, que sí, sino que además de eso, las personas que en los años pasados habían entrado al programa, habían dicho, bueno, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a formar mi capital con el banco y hacer este tipo de relaciones y empezar a tener un historial crediticio. Cuando se acaba Mi Casa Ya, y para eso está la foto, 23.000 familias hoy, no, la anterior foto. Las personas, hay 23.000 familias que entraron en ese programa y que pues hoy no tienen o pues se quedaron simplemente pues con ese tipo de ahorro, ese historial crediticio, pero ya no van a tener. Sí, ahí el gran problema, Mateo, es lo que los expertos llaman el cierre financiero, que eso no es otra manera, no es sino otra manera de decir, yo ahorré una plata para la cuota inicial, pero me habían prometido un subsidio de Mi Casa Ya para completar. Generalmente usted para comprar un apartamento nuevo en un proyecto de vivienda le piden como el 30% del valor total como ahorro. Sí. Y el resto sí se lo prestan, pero el 30%, es un apartamento de 200 millones, usted más o menos debe tener 60 millones de pesos como calce para que un banco o una entidad financiera le financie el resto. Pero esos 60 millones le habían dicho a la gente, no, venga, usted solamente tiene que juntar 30, Sí. ¿no? Sí. Y los otros 30 o los otros 20 o lo que faltara Subsidiados. era un subsidio. Sí. Claro, ¿qué pasa? La gente hace un contrato, cuando se acaban los subsidios de Mi Casa Ya, queda en el aire, hay unos contratos que ponen en riesgo el patrimonio de la gente, entonces hay una cantidad de familias que por cuenta del final de este programa de subsidios, Sí. porque no hay plata o porque se la gastaron, mecatearon en cositas, o sea, RTBC y demás, Ajá. pues no hay para financiarlo. Priorizaron cosas como la propaganda. Sí, la propaganda. Y eso lo que lleva es a la siguiente imagen, y es que no solamente son las 23 familias las que están afectadas, y todas las demás, las futuras familias que vayan a estar afectadas, que ya no van a tener casa propia y que no van a entrar a ese programa, o por lo menos hasta que lo revivan si es que si tenemos un presidente que de pronto le parezca interesante este tema, sino que ya el sector de la vivienda, el sector de la construcción, que es uno de los sectores que más jalona la economía en Colombia, pues está viviendo una de las peores crisis casi que de la historia. Aquí, digamos, lo que sale en esta foto, en esta noticia, digamos, la venta de casas y apartamentos está en riesgo por decisión del gobierno, la crisis en el mercado inmobiliario está peor que nunca, y esto pues
obviamente lo que lleva, para que sepan, todo esto es una cadena que jalona a muchos otros sectores. El sector del cemento, el sector de la madera, el mismo empleo de trabajadores, de obreros. Entonces, es lo que está pasando. Es otro sector. Hablando de crisis sectoriales, Mateo, fíjese la siguiente imagen, que esto también es una burla, yo creo, a los ciudadanos. La verdad es que es muy triste la siguiente imagen que tenemos, que es de la Corte Constitucional. Y yo creo que es una burla porque pues, se supone que la Corte Constitucional salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero en este caso, que ha sido uno de los más importantes y en donde uno esperaba ver algún resultado, pues ya vimos que se quedó en nada, ¿no? Ajá. Fíjense que la Corte saca otra, yo no sé si esto se llama una sentencia, no creo, se llama un auto más bien. Sí, ¿no? eso es un auto. No es exactamente una sentencia, pero dice que la Corte estableció Es el que auto 1174. después de 3 años, el Ministerio de Salud no cumplió con las actividades propuestas para garantizar el acceso a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en salud en condiciones de oportunidad. Mejor dicho, desfinanciaron el sistema de salud, aplicaron la crisis explícita que propuso arrancando el gobierno Carolina Corcho y 3 años después la Corte dice pues no se pudo. ¿Y qué van a hacer? Y el gobierno dice más leguleyadas, no va a haber ningún instrumento efectivo para frenar la demolición del sistema de salud y que venga el próximo gobierno, ojalá que no nos vaya a tocar a Corcho, ¿no? Que Corcho también está de candidata, ¿no? O Quintero, porque si no, ahí sí. No, se nos acaba, se nos acabó, termina por acabar. Pero de todas maneras, así no llegue ninguno de estos señores, el daño que hicieron en el sistema de salud es muy difícil de están cerrando servicios de urgencia, hay problemas con la provisión de medicamentos. Bueno, la gente que se muere y que se deteriora su salud, pues no se va a recuperar porque llegue un próximo gobierno. Entonces el daño humano que estamos viendo es tremendo. No, simplemente corto. El problema que hizo el gobierno es que dejó de pagar los presupuestos máximos, que son los presupuestos que se les da a las enfermedades raras y a algunos servicios en específico. Dejó de pagarlos o se retrasó en los pagos. Eso hizo que, digamos, las EPS tuviesen que endeudarse y obviamente pues las deudas generan intereses, entonces usted cuando ya llega el gobierno y les paga atrasado, pues obviamente tienen esa plata, la pueden sanar pues, o subsanar la deuda, pero pues tienen que seguir pagando los intereses, es decir, ya hay un déficit. Y además de eso, lo que hemos dicho, creo que yo lo he dicho muchas veces acá y también lo he dicho en otros espacios, la UPC, ellos calcularon la UPC y nunca la actualizaron. Y nunca la actualizaron, la UPC siempre la actualizaron, o la subían como 6%, cuando la inflación era del 6%, es decir, nunca hubo un crecimiento, un incremento real de la UPC, cuando todos los expertos en salud sostenían que era necesario que esa UPC se subiera por lo menos al 16%. Y no lo va a ver en 12 meses siguientes, y vamos a ver si el próximo gobierno lo puede hacer porque va a llegar con una situación muy delicada, oigan, pero yo quiero que vean este video. Estuvo Petro también, aparte de dormir, pues tiene espacio para hacer otras actividades. Parece que estuvo en, ¿qué es esto? El Teatro Colón, Sí, me parece el Teatro Colón, estuvo seguramente sí viendo. Me gusta allá donde está la elegancia. Claro, ahorita le boto un datico de elegancia que es llamativo, pero póngase video. Veamos el video de Petro entrando al Teatro Colón. Aureliano Araujo Hernández y sus escoltas fueron asesinados y luego incinerados. Aurelio es el coordinador general. El rey del mundo. Sí, sí, pero me llama la atención la actitud de la gente. No hay quienes le voltean la cara. Sí. Me da la señora Mona que está ahí volteando la cara al presidente. Sí, no. Oiga, pero para esto sí hay tiempo. Para esto hay tiempo, pero aparte de dormir, hay tiempo para ir al teatro. A la producción mandé algo. Es que algo muy llamativo. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente estuvo viajando por China, Beijing, Shanghai y Roma los días pasados? Sí, entonces yo me puse a averiguar. Usted sabe que yo soy muy curioso. Sí, nos hemos dado cuenta. ¿Cuánto nos costó el viaje solo al presidente? Y entonces le pedí al Palacio de Nariño que me dijera cuánto en dólares nos costó solo el viaje de Petro. Aquí no estoy hablando de asesores, solo el de Petro. Ajá. Usted manda un derecho de petición. Sí, y entonces párele bolas. Yo voy a abrir la calculadora aquí porque el dólar está como a 4.000 pesos, ¿no? Sí. Entonces me dicen, vea, Petro estuvo en Beijing, Shanghai y Roma del 10 al 20. Ahí está. Ahí está el del 10 al 20 estuvo 10 días, ¿cierto? Del 10 al 20 de mayo. Entonces me dicen, el total de gastos del presidente, solo el presidente fue de, aquí vamos a abrir la calculadora,
$98.856 por 4.000, digamos. Ajá. Esto me da que presidente nos costó 10 días en Shanghai y Roma 395.424.000 pesos. 10 días. Dividámoslo en 10. Quiere decir que cada día el presidente en su viaje nos costó 40 millones de pesos. Solo el presidente, Solo el entiendo presidente. yo. O sea, y el resto de la comitiva ni idea. Pero sí, no, ya estamos en eso, pero hay cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, me dicen, en comida durante los 10 días se gastó $7.081, que esto por 4.000 a mí me da 28 millones de pesos solo en comida. Sí. Si yo divido esto por 10, divido 10, quiere decir que presidente, 28.000 o... Pues no, pues 2.800.000. Dice que presidente se gastó Dos. 2.800.000 pesos diarios Solo, en o sea, comida. en solo Ojo a los esto. platos del presidente. 2.800.000 Wow. pesos en comida diarios. Digámoslo por los 3 golpes, ¿no? Es decir, que cada golpe del presidente, El desayuno. de 944.000 pesos, Wow. el Desayuno. almuerzo de 944.000 pesos y la comida de 944.000 pesos. Entonces yo dije, o sea, Ya me dio este man, hambre. ¿cómo se gastó 40 palos, perdón la expresión, diarios? ¿Y cómo es que me cuesta un desayuno 1.000.000 de pesos? Un millón de ¿Dónde? pesos. O sea, Solo que- el presidente. Pues además que traigo el dato porque lo vi entrar al Teatro Colón Sí. y pues yo sé que Gustavo Petro es de izquierda, pero le gustan los lujos, ¿no? Pues sí, Claro, para obvio. odiar tanto a los ricos, Un desayuno, pues, un desayuno. está viviendo como Pregúntese, rico. ¿un desayuno de 1.000.000 de pesos en dónde? Oiga, pero Aquí en Colombia yo no veo... Yo no sé, yo... de pronto en el aeropuerto. ¿no? De pronto una mojarra en Cartagena. En Cartagena. Sí. Pero ese es nuestro ¿Será que presidente. tumbaron al presidente en Shanghái? Uy, De pronto puede ser. A los chinos, pague. Bueno, oiga, miremos el trino de nuestro buen amigo Melquisedec Torres, que por cierto nos está Por cierto, acompañando está aquí acompañándolos esta afuera. noche en el lanzamiento del documental. Es el número 13, es un trino del señor Melquisedec Torres. Voy a comenzarles a leer. Dice, atención, va la primicia de pasaportes. La Cancillería debió adicionar en 15.000 millones el actual contrato con Thomas Gregg & Sons, luego de agotarse el presupuesto fijado que se paga según las tarjetas que se entreguen a los ciudadanos. Esto confirma lo que denuncié hace mes y medio, dice Melquisedec, que el falso pastor mentía descaradamente al afirmar que había pasaportes de sobra, unos 600.000 al finalizar el actual contrato. O de otra manera de verlo es que el pánico que ellos produjeron Sí. llevó a que mucha gente sacara Sí. el pasaporte y el contrato se agotó, el número de pasaportes a expedir, se agotó antes del estimado y por lo tanto hubo que meterle más 15.000 plata millones pública. de pesitos Sí, más. Eso Eso es lo que hizo Sade en menos de 2 meses. No, gracias En 57 al señor días. Sade, en 2 meses que estuvo. Se gastó 15.000 millones Yo sí adicionales. estaba muy preocupado la semana pasada pensando en qué vamos a hacer ahora aquí en Nación Sabrosa sin las frases y los videos del señor Sade. No, pero nos queda mucha gente, nos ¿Sí? queda el señor Edwin Palma, nos queda la señora Irene Vélez, La canciller, Pues, la Benedetti. canciller. que Benedetti. y además desde que exista Petro Risas no nos falta. Sí, eso es verdad. Oiga, y hubo esta semana también otra derrota judicial para lo que hemos bautizado los falsos ambientalistas, ¿no? Que uno de los objetos de ataque de los falsos ambientalistas en Bogotá tiene que ver con este escenario nuevo de conciertos que se va a estrenar en pocos días, y un juzgado de Bogotá inadmitió la demanda que habían interpuesto diciendo, oiga, ahí no hubo mayor sustento, no hay el tal humedal que han intentado vender, que hay en ese sitio. Ahora en todos lados, cualquier obra de infraestructura, cualquier proyecto, se inventan humedales. Es que ese como es el modo superandi. Usted no quiere hacer un proyecto porque quiere ponerle un palo en la rueda al sector privado. Invéntese que hay un humedal, ahí hay charcos, hágase un humedal. Exactamente. Sí. Entonces el tribunal, que los accionantes de esta demanda son una compañera de Briceño, que es la señora Kena Rivadeneira, Gran amiguis. y una edil, también entiendo del pacto histórico, Mónica Nadar, pues le dicen
que no se explican, no explicaron ellas claramente, a ver si me ponen en pantalla la respuesta, no se explica claramente en qué sentido este contrato vulnera los derechos colectivos invocados y que con ellos se esté ocasionando un daño a la comunidad de carácter irreparable, ¿no? Está en la siguiente imagen, está la respuesta del tribunal que no fue conducente, entonces pues bueno. Oiga, pero este es el sitio donde va a estar Green Day este domingo, ¿no? Sí, señor, así es. Este domingo. Que yo no entiendo todavía pues obviamente sí lo entendemos, sí entendemos el hecho de que el pacto histórico esté detrás. Todo lo que tenga iniciativa privada, el pacto histórico pues obviamente estará en contra. Y eso hay que decirlo. Pero nunca entendí, porque yo me puse a leer esta acción popular para este programa que sabíamos que íbamos a hablar de eso. Sí. Y yo nunca entendí cuál es la finalidad. O sea, ¿qué es lo que protegen? Humedad no hay, medio ambiente pues está protegido. ¿O es que es solo joder por joder, literalmente? Porque además ni siquiera saben hacer una acción popular. O sea, lo que el juez le está diciendo acá es, oiga, literalmente aprenda a hacer una acción popular. Sí, porque si uno dijera, bueno, es que no quieren que haya conciertos en los parques de Bogotá, pues habría que acabar con Rock al Parque, con Ballenas al Parque, Jazz al Parque, que Jazz al Parque, por ejemplo, se hace en el Parque Country. Que por cierto, Vallenato al Parque estuvo muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Yo siempre un fan empedernido del vallenato. Entre Rap al Parque, que entiendo también es este fin de semana, ¿no? Sí. Entonces habría que acabar con los eventos culturales insignias. Porque el parque entonces ya no se puede ni tocar, porque los pajaritos, porque eso es uno de los argumentos. Ya Petro no puede volver a traer a Maue 2 por 10ª vez. No debería haber conciertos, pero bueno, vea, fíjense en la otra perla que vamos a tener muy pronto, a ver si aceleramos porque nos cogió la noche. El ministro de Hacienda nos explica su ley de financiamiento y cómo le van a poner impuestos a algo que ellos juraron nunca hacer, ¿no? Que son más impuestos a la comida, el pacto histórico, el pacto de la gente, del pueblo. Miren lo que está proponiendo. De financiamiento que vamos a presentar en los próximos días y que como criterio general pretende revisar integralmente los gastos fiscales que tiene el gobierno en materia tributaria, sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos. Se pretende gravar el consumo de licores y el tabaco, incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio y generar nuevas dinámicas del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y a los impuestos saludables. Este detalle de lo que será la ley de financiamiento lo presentaremos en los próximos días y lo detallaremos con toda exactitud. Bueno, para ayudar al pueblo van a ponerle más impuestos al pueblo, ¿no? Es que lo que dice el ministro es que vamos a subirle los impuestos para las personas más ricas y inmediatamente empieza a hablar de impuestos saludables, impuesto al consumo. Es decir, es como si se le olvidara que el tema de los impuestos indirectos no le afecta a los más ricos, sino precisamente todo lo contrario, los impuestos a y esto va a sonar un sacrilegio, pero es que ellos creen que el obrero que sale el domingo en su único día de descanso de la semana con su hijo a elevar cometa ahorita en agosto y le compra un helado, una poleta al niño, es uno de los 4.000 más ricos. O no tiene derecho a comerse una poleta del niño, ¿no? Porque eso tiene que tener impuestos, porque es un desgraciado mal padre por comprarle una poleta. ¿Será que no lo va a engordar? Pero Julio que comía poleta, a mí en mi época no me daban poletas. A mí me daban manotas. Yo comía Sandy y Bonais. Y Aloha. Pero bueno, eso también tiene hoy impuesto. Bueno, oiga, pero muy grave lo que dice el ministro, ¿no? Le van a subir el IVA, le van a subir el consumo, le van a subir a los impuestos saludables, insaciables, 25 billones de pesos más. Sí, se van a meter por el cuentazo de que estos son impuestos a favor de la gente. Oiga, escuchemos una entrevista, por cierto, recomendarle a nuestra audiencia, yo sé que la mayoría ya lo hacen, pero el programa de Luis Carlos Vélez, oigan, no está parando, 8.000, 9.000, 10.000 conectados en vivo, solo en vivo. Bueno. Esto por encima de las emisoras tradicionales del país, de varias que transmiten en YouTube. Vélez ya les está ganando a varias y se les está acercando a las que iban de primeros. Ahí va y entrevistó, si no estoy mal, ayer a
María Carolina Hoyos. María Carolina Hoyos es una dirigente empresarial y gremial, pero además es la hermana de Miguel Uribe. Y Vélez le preguntó una vaina que a mí, pues yo siempre como que tenía guardada y era, oiga, María Carolina, pero usted le mataron a su mamá, qué desgracia tan horrible siendo una niña, una adolescente, y ahora le matan a su hermano. ¿Usted cómo es que sigue acá, básicamente, ¿no? ¿Cómo sigue creyendo en esto y no desdice de ser colombiana y se vuelve una cínica? Que yo creo que a muchas personas pensaríamos que esa sería la reacción más natural. Y vean, pues, lo bonito que contestó la señora Hoyos. Es como los hijos de uno, por más de... No hay ex hijos, ¿no? Uno tiene que sacar ese proyecto adelante y por más de que le generen a uno rabias o molestias en cualquier momento, pues uno tiene que buscar cómo enderezar las cosas. Y estoy poniendo un ejemplo extremo porque los hijos de uno pues nunca se han comportado tan mal, digamos que, pues ahí radica parte de la bendición de Dios de darle a uno hijos que aunque no perfectos, amorosos y correctos. Pero también no existe, uno nace en un sitio, ese es su país. Uno puede, lógicamente, porque además uno no tiene solamente que vivir donde nació, pero sí existe una conexión especial donde uno nació. Y yo volvamos al tema del ejemplo, mi familia siempre ha luchado por este país y me enseñó a amarlo y quisiera nunca renunciar a él. Siento que este es un momento muy difícil que lógicamente lo de mi mamá me dejó destrozada, lo de mi hermano ahora también. Pero de todas maneras, Luis Carlos, creo que somos más los buenos en Colombia. Que Colombia es un país que merece la pena uno lucharlo. Yo tengo todo acá. Tengo mis hijos, tengo mi vida. Pues uno escuchando esto dice, oiga, pues si María Carolina sigue creyendo en Colombia y sigue luchando, pues uno que no tiene derecho sino a hacer lo mismo. Claro. Porque si no, pues, Creer. Sí, Toca creer. Yo tengo una frase de Miguel Uribe que dijo, que la mostramos hace 8 días, me pareció muy buena, y es: Colombia es nuestro único plan. Creo que eso lo resume todo y hay que pensarlo muy así. Colombia es nuestro único plan y no podemos desfallecer. Sí. Suena muy nacionalista y todo, pero al fin y al cabo es lo que nosotros queremos y queremos ver prosperar a este país. Y por eso yo estoy con ella. No podemos desfallecer con esto. Así es, oiga, pero ahí les tengo ahora una historia de miedo. Hay pánico. Hay gente que le están temblando las rodillas. Incluyendo el presidente, ¿no? Sí, de nuestro país. Bueno, pero vean este titular esto creo que es de Blue Radio, que es la siguiente imagen. Dice: se acercan los buques de guerra de Estados Unidos a las costas de Venezuela, ya tienen día de llegada. Pero pues para tranquilizar al chavismo, Maduro salió y dijo que iba a desplegar 4.5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Washington. O sea, Venezuela tiene el ejército más grande del mundo. Yo no creo que haya ningún ejército que tenga 4,5 millones de soldados. Él dice que tiene milicianos. Yo no sé si está contando a los del Tren de Aragua o a quién. No, es que llama milicianos. Él tiene esos colectivos chavistas de la calle que son como una especie de grupos paramilitares. Sí. Que persiguen y demás a la oposición. Entonces me imagino que a ellos se refiere, pero yo no creo que usted con milicianos y colectivos chavistas pueda enfrentar al gobierno de los Estados Unidos. Es como ¿no? enfrentar, como no sé, los indígenas enfrentando con flechas a arcabuces de la realeza española. Pero vea, este es el trino que yo digo, hay miedo. Miren lo que responde Petro precisamente a esta noticia. A ver si no lo agrandan ahí un poquito, pero dice lo siguiente: no señora, respondiendo un trino María Fernanda Cabal también alrededor de esto, y diciendo que en el que María Fernanda Cabal decía que las operaciones de Estados Unidos contra el cartel de los soles, del que es jefe Nicolás Maduro, amigo de Petro. Petro dice: no señora, quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el comillas cartel de los soles. La teoría de Petro es que esa es una mentira, como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países. O sea, dice Petro que los lacayos de Chávez y de Maduro, sobre los que hay muchísimas pruebas que se dedican al negocio del narcotráfico, dice Petro: no, esa gente no tiene nada que ver con el narcotráfico, Cabello es un prohombre. No, Padrino López, esa gente son
gente honorable, ¿no? No han cometido ningún Pero delito. O sea, oprimen a la gente, la empobrecen, se mantiene una dictadura, pero traquetos no son, ¿no? Es como, Claro. como Homero Simpson Para- diciendo, no, podrá ser un canalla, Pero jamás no, jamás una un estrella de traqueto. porno. Sí, Pero es lo más más o chistoso menos- es el mensaje, es el párrafo final que dice ahí, quienes manejan el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico. Muy bien, crack. Bueno, Qué listo. crack. Bueno. Oiga, pero no, para finalizar, esto sí, a mí me generó profunda indignación. Para Esta vaina- finalizar el intro. El intro de ahí remata el señor Briseño contándonos. Pero esto sí es una canallada, oiga. Yo no entiendo cómo llegamos a esta desvergüenza, ¿no? Desde la Casa de Nariño, porque pues hemos sido, yo creo que hasta diplomáticos, pero esto no hay otra manera sino de llamarlo canallada. Gustavo Petro, el presidente de la República, el jefe del Estado, el comandante jefe de las fuerzas militares, reposteando una cuenta basura, una cuenta asquerosa que se llama La Voz del Pueblo Que además 1, está replicando una versión del ELN, de una guerrilla. que le da credibilidad a unos asesinos, a unos criminales que están matando gente en el Catatumbo, y ese medio asqueroso, pues digamos lo que dice, entre otros, no voy a leerlos, pero lo que dicen es que a Miguel Uribe, al senador Miguel Uribe, lo asesinaron por un negocio, por hacer negocios con esmeralderos, ¿no? Diciendo como lavándose las manos de cualquier tipo de responsabilidad. Eso era un negocio con esmeralderos y el presidente de Increíble, Colombia es que es- le da credibilidad reposteando eso y dice en el negocio de las esmeraldas, en el cual ya han muerto 3 esmeralderos en Bogotá, asesinados por francotirador, figura el nombre de Julio Lozano, un narco que fue capturado en Estados De verdad, Unidos. es como tapar el sol con Lo un dedo. republica es que es el increíble. presidente, y además de una manera ladina, una manera ahí canallesca, sale el presidente a insinuar entonces que esa es la razón. O sea, Esa se es la- lavó las manos, y ya, esto es un nada problema, más, esto aquí es un no, conflicto. esto es un conflicto de esmeralderos. Ya. Qué canallada. Que, Esto que es sí, muy que si hay que triste. decir algo, alguien que tiene relación con los esmeralderos asesinados en Bogotá es Sandra Ortiz, ¿no? La UNGRD. La ex consejera para las regiones de Su Petro, consejera. quien tenía muy buenas relaciones muy cercanas con el Con señor Snyder. Pedro Pechuga, esmeraldero asesinado en Buenas Bogotá relaciones, que por era un su pareja francotirador. sentimental, ¿no? No, yo no digo que eran parejas. No, pero yo he leído eso. Yo también pensaba que sí, era fuentes era- creíbles. Si, sí. si hay versiones reales sobre relaciones con esmeralderos asesinados, pues son los de miembros del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Eso sí Y hay esto que es lo dejarlo que aquí. repiten los bodegueros después, están diciendo exactamente esto. Entonces, todos esos trinos canallas, memes canallas, videos Horrible. canallas, cuando decían que Miguel Uribe se estaba haciendo el herido, que estaba en la clínica Santa Fe muerta de la risa, ahora esos mismos canallas encabezados por el presidente Petro, entonces están diciendo que fue un ajuste de cuentas de esmeralderos. No, esto, o sea, ¿qué más decimos, hermano? Esto No, es que el ya colmo. no hay nada que decir. Es que Y querían este sujeto que dice estas barbaridades, que replica estas informaciones fake news, quería que lo invitaran al funeral. ¿A qué? ¿A que se burlara ya de los familiares? ¿A que insultara la memoria del difunto? Hay que separar a Oiga. decir, no, espérese, esto fue Y por culpa de unos esmeralderos. Y por cierto, y antes de pasar al otro tema, quiero contarle a la audiencia que hoy aprobamos en el Consejo de Bogotá algo que le va a dar urticaria al pacto histórico. Y es que una estación del metro de Bogotá tiene que llamarse Miguel Uribe Bravo, muy Turbay, bien. Wow. que tiene que haber un busto de la plazoleta de Usaquén, que O sea, además el CEFE de Chapinero, el Centro de Felicidad, se va a llamar Miguel Uribe Turbay, Wow. que el Excelente. Campín se va a llamar Miguel Uribe Turbay, que el Parque El Golfito, donde lo masacraron y asesinaron, se va a llamar Miguel Uribe Turbay. Hicimos un homenaje gigantesco ahí, pues dimos varias órdenes al distrito que se van a comenzar a ejecutar, porque yo creo que ante lo que Petro está haciendo, que es tratar de borrar La y memoria. dañar la memoria de Miguel Uribe Turbay, y que hacer acciones en donde la gente no se le olvide quién era Miguel Uribe Turbay. De acuerdo, muy bien. Bueno, Oiga, Briseño, oiga, remate yo- usted el yo programa. quería rematar con algo porque nuestro tema es este señor Carlos Ramón González. Creo que sí, el Y tema. yo del hablaba momento. harto de Carlos Ramón. A mí me dijeron hoy en la W Radio que yo tengo doctorado en Carlos Ramón González. Pero yo quiero contarles algo. Esto es como el manual de fuga para políticos en apuros por Carlos Ramón González. Aquí les voy a contar cómo fue que el señor Carlos Ramón González organizó su vida financiera, cambió los bienes, lo pasó de nombre en nombre, le dio todo a su esposa, porque él sabía que se iba a fugar. Y él sabía que el gobierno Petro le iba a ayudar. Vamos a la siguiente imagen. Mira, 2 días antes de que esto es, vámonos hasta el 25 de abril de 2023. Ok. 2 días antes de que se publicara la hoja de vida para que el señor Carlos Ramón González
pues fuera director del DAPRE de Petro, él renuncia a la empresa Dansgol SAS, que es la empresa que le prestó más de 5.000 millones de pesos a el Partido Verde y a la Colombia Humana. Posteriormente, siguiente imagen, en septiembre y octubre del año 2023, según sale la versión en donde Olmedo López dice que González, Carlos Ramón, participó en reuniones en Casa de Nariño para acordar los pagos tanto a Calle como a NAME para que aprobaran la nefasta reforma pensional. Siguiente. El 23 de febrero del año 2024, a pesar de los señalamientos, Petro saca a Carlos Ramón González del DAPRE y lo nombra director nacional de inteligencia, es decir, lo asciende. Sí. Para después, el 17 de abril de 2024, Carlos Ramón González y su esposa, que se llama en la siguiente slide, por favor. Ahí está. Carlos Ramón González, el 17 de abril de 2024, y su esposa Luzdana Leal cambian los estatutos de su empresa Dansgol para poder ceder acciones. Esto comienza, ya cuando Carlos Ramón comienza a tener problemas en el 2024, pues en 2024 dice, ¿sabe que yo voy a ceder mis acciones? Y le da las acciones a su esposa Me de voy Dansgol preparando para la salida. Para que la gente que sepa, Dansgol es una empresa que tiene 15.000 millones en activos y el año pasado tuvo un ejercicio fiscal de más de 5.000 millones de pesos, o sea, positivo. Sí, no es una empresa cualquiera. Siguiente imagen. El 26 de julio del año 2024, ojo a esto, ante el escándalo, Carlos Ramón González renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia, como ustedes lo ven ahí. Siguiente imagen. En septiembre del 24 a febrero del 2024, Carlos Ramón González se va y vive en la residencia oficial del embajador de Colombia en Nicaragua, que en ese entonces, ¿quién era? El señor León Freddy Muñoz. Allá le pagaron el desayunito, el almuerzo, la comida con los impuestos de los colombianos, y el señor ya estaba problemado. Siguiente. 6 de marzo del año 2025, la señora Luzdana Leal renuncia al cargo del SENA. Sí. Y ojo a esto, esta imagen que está ahí, siguiente imagen, perdón. Ahí renuncia la esposa del SENA porque está nombrada en el SENA. Y en la siguiente, por favor, el 14 de mayo de 2025, la Fiscalía solicita audiencia para imputar a Carlos Ramón González. Ojo a eso. Entiendo. Siguiente imagen. Es que esto es toda una seguidilla. Ahí va. El 21 de mayo de 2025, 7 días después de la imputación, el encargado de negocios, que ya dijimos quién era aquí, que era cuota de John Frey. Que también tiene apellido Muñoz. Le pide a la Embajada de Nicaragua que le renueven la residencia a Carlos Ramón González. Es decir, oiga, por favor, déjenlo acá. Y además dice que al compañero Carlos Ramón González. Siguiente imagen. 24 de junio del 2024. En la última asamblea, ya imputado y todo, el señor Carlos Ramón González, dueño del 55% de la empresa, como representante legal, renuncia a la empresa. Y quedan, como ustedes ven ahí, su esposa y todos sus hijos con la empresa Dansgol SAS. Siguiente imagen. 3 de julio del año 2025, un juez ordena enviar a la cárcel a Carlos Ramón González por la UNGRD, y ojo que esta es la mentira que cuentan, que es que Petro supuestamente había pedido. El 14 de agosto de 2025, hace unos días, siguiente imagen, la periodista, aquí jefa del doctor Julio, la doctora Maritza Aristizábal, qué golazo de Maritza, documentos de que el gobierno había ayudado. Y ahí sí, el 16 de agosto, en la siguiente imagen, por favor, Petro solicita la extradición de Carlos Ramón González. Es un chiste. Para que el día de ayer, 20 de agosto, en la siguiente imagen, pues Nicaragua termine dándole el asilo político a Carlos Ramón González. Para recordarles que Dansgol SAS, que es la empresa que está en medio de todo eso, en la última imagen de este recuento, pues ese gran prestamista tanto de Claudia López, el Partido Verde y la Colombia Humana. Entonces, si ustedes querían, o si el gobierno quiere seguir negando que aquí había un plan perfectamente hilado desde el señor Carlos Ramón González, junto con el gobierno Petro, para volarse y no responder como cabecilla del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues ustedes verán si le siguen creyendo la versión al presidente, pero es evidente en esta línea es que es una falta de respeto. que todo estaba planeado para que el gobierno lo ayudara a volar. Es que los creen tontos, ¿Cómo pueden decir que ahora están buscando, ay no, por favor, que devuelva a Carlos Ramón González, cuando todo el tiempo lo estaban ayudando? Creen que todos somos afiliados a la USO.
No, pobre gente del abuso. Oiga, no, pero vea, aquí se nos acabó el tiempo. Y esto, pues, obviamente lleno de escándalos, se nos quedan 1000 temas todas las semanas. Toda la gente todos los días nos escribe, oiga, ¿por qué no hablaron de esto? Oiga, faltó esto, pero ustedes se darán cuenta, 1h10, 1h20, tratamos de explicar, de hablar de todo, pero siempre agradeciéndoles a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Oigan, Briceño, una mención muy rápida. Estamos sacando nuevos formatos. Uno que está liderando el señor Mateo, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Arreglando el país. Arreglando el Para país. que lo busquen en ya YouTube. me invitaron. ¿Ya sí, estuvo usted ese allá? fue el primer esa capítulo. guachafita? Sí, ya. Este señor fue el segundo capítulo, aquí Julio, ¿Entonces perdón. lo buscamos en todas las redes sociales? ¿Cómo se Búsquenlo como Arreglando Vamos el a dejar, País. dejemos pero el link aquí programa- abajo, Mateo. Sí, Dejemos lo voy el a link poner ahí. en la descripción. Para pero que vean, ya hay 2 episodios, ¿no? Ya hay 2 episodios para que lo vean. Es Y un mi nuevo podcast, formato. Colombia Futura, que también bueno, estoy ahí también sacando lo ponemos en la semanal o descripción. 2 veces a la pues semana yo, Colombia entonces Futura. también síganme a mí en mis redes. También, Claro, aproveche. Y también a mí. No, pero por favor, Y aquí los de suscríbanse, producción, denle like y comenten y nos vemos la próxima Chao, semana en nos un nuevo vemos. capítulo de Suerte, Nación Sabrosa. gracias. Chao, Dios los Y vean bendiga. el documental Sin Permiso para Envejecer. Suerte, chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también.